En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo programa de Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Soy Gonzalo Prieto y es un auténtico placer arrancar nuestro tercer episodio del programa de la Asociación de Directivos de Comunicación DIRCOM en Capital Radio. A los mandos de esta nave me acompaña Jorge Zumeta. Arrancamos. Hoy traemos a nuestro programa un tema de gran calado que incide de manera decisiva en las organizaciones. Asistimos en los últimos tiempos a una eclosión de noticias relacionadas con asuntos geopolíticos, conflictos bélicos que continúan candentes, migraciones, luchas por el control de los recursos energéticos, disputas por el liderazgo en la innovación tecnológica y las telecomunicaciones, nuevas políticas arancelarias y un largo etcétera. Y ante todo ello, algunos posicionamientos y tomas de decisiones y declaraciones que son cuanto menos sorprendentes por parte de algunos de los principales líderes mundiales. Para abordar todas estas complejidades, hoy en Conexión DIRCOM Todo Comunica vamos a hablar con Raquel Jorge. Ella es socióloga y politóloga española, experta en política tecnológica y ciberseguridad. Pero antes vamos a abrir con nuestro editorial, que hoy corre a cargo de Francisco Herranz. Es un periodista de gran prestigio, actualmente trabaja en Infodefensa y es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. La guerra comercial desatada por Donald Trump contra Europa amenaza nada menos que a 9,5 billones de dólares en negocios y además pone en peligro las relaciones entre dos de las regiones más integradas del mundo. La economía transatlántica es más que una fuente de beneficios, es una base económica común que da a ambas regiones una ventaja muy importante. La subida de los aranceles al aluminio, a los vinos y a otros productos de exportación está teniendo ya un impacto muy negativo en los mercados bursátiles, en especial en el Dow Jones de Wall Street. Según una encuesta del Financial Times realizada en conjunto con la Universidad de Chicago entre una docena de economistas, el crecimiento económico en Estados Unidos se va a ralentizar, pues consumidores y negocios dejarán de gastar. La media de crecimiento alcanzará solo el 1,6% este año, lejos del 2,3% que auguraban los economistas en diciembre, antes de la toma de posesión de Trump. Los encuestados también pronostican una mayor inflación anual, llegando al 2,8% frente al 2,5% inicialmente previsto. Toda esta tormenta perfecta de aranceles, recortes fiscales y cambios en el organigrama del gobierno estadounidense solo presagian una reducción de la inversión a ese lado del océano. Y a este lado puede tener efectos económicos indeseados. Trump está gobernando el país como si fuera una empresa, y la pregunta del millón es si se avecina entonces una recesión en Estados Unidos. Los economistas ya han dado la voz de alarma. El banco JP Morgan ha aumentado las probabilidades al 40% de que esto suceda este mismo año, y no son los únicos en pensar así. El propio Donald Trump reconoce que su plan económico está generando problemas a corto plazo, pero promete una época dorada, aunque ni sus funcionarios saben cómo será ese destino ni cuánto tiempo les tomará llegar allí. El ritmo errático y el tono fanfarrón de Trump están pasando factura a la economía estable que heredó de Biden. La aplicación de los aranceles es una medida agresiva y audaz, pero poco realista, porque las está aplicando y retirando en algunos casos el mismo día. El objetivo de estas tarifas es desalentar la compra de productos extranjeros, relocalizar la industria y aumentar los ingresos para compensar así el coste de los recortes de impuestos, aunque no sabemos el resultado.
Gracias, Paco. Este es el tablero de juego sobre el que necesitamos obtener un conocimiento profundo para poder gestionar lo que tenemos entre manos y así tratar de anticiparnos con suficiente criterio a lo que está por venir. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Estás escuchando Conexión DIRCOM. Momento ya de charlar con Raquel Jorge. Raquel es socióloga y politóloga especializada en prospectiva y política tecnológica y digital. Actualmente es directora de Asuntos Europeos y la oficina en Bruselas de A Digital, la Asociación Española de la Economía Digital. Y es también investigadora asociada en el Real Instituto Elcano. Entre otros reconocimientos, Raquel ha recibido la beca Fulbright concedida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hola, Raquel. Hola, buenas, ¿qué tal? Menudo momento el tuyo para llegar a Europa, ¿no? El panorama vemos que anda un poquito revuelto, digamos. Sí, está la cosa se pone compleja, pero como siempre, yo creo. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso, de la situación geopolítica centrada en los desafíos tecnológicos a los que nos enfrentamos, el posicionamiento de Meta, Apple, X y otras grandes tecnológicas a favor del gobierno de Trump. ¿Qué tenemos que entender ante esa toma de postura? Sí, en este tema hay un punto fundamental, que es que no podemos entender a todas las empresas tecnológicas, sean estadounidenses, europeas, asiáticas, latinoamericanas, africanas, árabes, que también las hay, no las podemos entender de la misma manera. Es decir, cada empresa tiene su propia agenda de asuntos públicos, su propia narrativa, sus propios instrumentos, sus propias capacidades. Y en el caso de las empresas estadounidenses, en los últimos años, siempre ha habido una relación y una interlocución directa con las distintas administraciones. Ya lo había con la administración Biden, lo hubo en su momento con la administración Trump en el primer mandato, y también lo hubo con Obama. Ahora, en este mandato con Trump, se ha renovado, y además se ha renovado de una manera, digamos, alineada por todas las iniciativas que han ido surgiendo en los últimos años, pues en torno a la inteligencia artificial y otros. En cualquier caso, la visibilidad de ciertos líderes de algunas empresas tecnológicas no representan la realidad del sector tecnológico. De hecho, hay empresas tanto estadounidenses como europeas que están trabajando con agendas muy distintas entre sí, unas más orientadas a cuestiones de democracia y otras más orientadas a cuestiones de negocio. Uh-huh. Y desde tu experiencia y con el amplísimo conocimiento que tienes del tema, ¿temes que lo que algunos denominan hiperregulación europea nos pueda de alguna manera dejar atrás en esa carrera de la innovación? ¿Cuál es tu impresión sobre el papel que está jugando Europa? Es verdad que la Unión Europea utilizó la regulación como uno de sus primeros ejes para trabajar sobre todo en esa agenda que se llamaba y que se llama efecto Bruselas, ¿no? Cómo a través de la regulación se pueden orientar las normas del mercado internacional y cómo se pueden alinear también las empresas con una perspectiva más europea. Ahora, la regulación es necesaria porque aporta certidumbre jurídica a las empresas, sean del origen que sean. Lo que ocurre es que en los últimos años el debate sobre la regulación se ha ubicado como un elemento opuesto a la innovación. Es decir, el debate normalmente se ha enmarcado en innovación o regulación, cuando en realidad hay otros prismas que además ahora se apuntan desde distintos partidos del espectro político y que demuestran que la regulación y la innovación pueden ir de la mano. Y esto lo puedo tratar de manera muy tangible con varios ejemplos. El primero de ellos es, para ámbitos de la inteligencia artificial, tenemos el Reglamento Europeo de IA.
Lo que ocurre aquí es que ese reglamento de IA ha establecido una serie de niveles de riesgo que conducen a una autoevaluación a nivel interno de una empresa de si el uso que se está haciendo de una IA para cierta aplicación, eso puede suponer un riesgo elevado o no, y luego hay otras aplicaciones que lo que te suponen es que directamente te prohíben desarrollar esa IA. Pero las prohibiciones están muy reducidas a un ámbito muy concreto y muy pequeño de sectores. Sí que se permite el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en este debate, justamente el miércoles 26 de febrero de 2025 se anunció un nuevo paquete de medidas para la simplificación regulatoria, que lo que busca es que se tenga que cumplir con esa legislación, pero que las empresas no tengan que hacer una cantidad tan elevada de reporting, de carga administrativa y burocrática como se hacía en estos últimos años. Entonces, me parece muy importante apuntar a que es verdad que ha habido una ola regulatoria muy elevada y eso es una evidencia totalmente cierta y pragmática y tangible que se puede observar, pero al mismo tiempo la regulación es importante. Lo que hay que hacer es garantizar que te permite desarrollar la innovación y además con menos carga burocrática. Uh-huh. La inteligencia artificial está empezando a cambiar los trabajos, desafiando la confianza, la propiedad intelectual, la protección de datos. Todo esto está pasando mientras tratamos de equilibrar la eficiencia humana y de encontrar esos beneficios que aporta la inteligencia artificial. ¿Cómo observas todos estos cambios? La inteligencia artificial tiene aplicaciones tan amplias como puede tener la propia sociedad humana. Entonces, en este sentido, lo más importante aquí es garantizar que cuando un sistema de inteligencia artificial se desarrolle, pueda tener distintos principios que una empresa o una administración pública te puedan aportar como ciudadano. La primera es la transparencia sobre cómo ha llegado a cierto proceso. La segunda es la explicabilidad, es decir, que sea capaz de explicarte cómo lo ha hecho y por qué. Y la tercera es la trazabilidad, es decir, que tú puedas someter a un sistema de inteligencia artificial a una operación quirúrgica técnica en la que le puedas abrir y puedas ver cómo ha trazado los datos y hacia dónde los ha llevado y por qué ha tomado cierta decisión. Entonces, estos tres principios, hay muchos otros que son igual de importantes, pero estos tres principios son fundamentales para garantizar que hay transparencia algorítmica. Entonces, en todo este desarrollo de la IA y toda la integración, ya nos vamos al mundo de la política pública y también de esa comunicación política y varios aspectos. El primero, ¿cuáles son los sectores prioritarios en los que la inteligencia artificial se tiene que implementar? Por ejemplo, en el año 2018 y luego se revisó en el 2021, la Comisión Europea publicó un plan coordinado de IA que marcaba 9 sectores prioritarios, desde la movilidad, la administración pública, que además es uno de los proyectos pilotos que actualmente se están empezando a hacer en España, temas de salud, temas de agricultura, manufactura y demás. Sin embargo, no ha sido hasta ahora y además el informe Draghi fue crítico de una manera constructiva y además muy proactiva, ¿no?, para proponer ideas nuevas, es decir, no solamente quedarse en la crítica de cómo se podía integrar la inteligencia artificial mejor en sectores que a lo mejor no habían estado tan trabajados. No es lo mismo integrar inteligencia artificial en una gran empresa que integrar inteligencia artificial en un empleo de cualificación similar, por ejemplo, a una peluquería, ¿no?, o a una empresa de ascensores. Entonces, todo ese tipo de ejemplos lo que nos hacen ver es que la inteligencia artificial es importante implementarla, pero sobre todo lo que tenemos que saber ante todo es a dónde queremos implementarla, porque su implementación per se no significa que vayas a tener mejores resultados a nivel económico. Tú como empresa puedes implantar IA, pero que realmente el retorno sobre la inversión o el impacto que tienen tus procesos industriales o servicios no sea tan grande como lo podría ser en otro sector. Entonces, lo fundamental es, en primer lugar, identificar el sector o las áreas donde se quiere integrar esa IA. Y en segundo lugar, una vez las tienes integradas, realmente evaluar el impacto económico y social que puede tener. Y esto justamente se vincula con lo que con tu pregunta última, el impacto sobre el trabajo. Se dice que la inteligencia artificial va a quitar trabajos, pero también va a generar la sustitución de trabajos poco cualificados por otros nuevos trabajos. Es decir, aquí tenemos como varias vías, ¿no? Una vía es esos trabajos que van a desaparecer porque se van a automatizar. En segundo lugar, aquellos trabajos que para los cuales las personas van a tener que adaptarse y aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial para ser más productivos. Y después también, y esto es muy interesante, trabajos nuevos.
que se van a crear. Entonces, en todo esto es clave que todos los programas que tenemos actualmente en España, en comunidades autónomas, también en la Unión Europea, de políticas de formación profesional, carreras universitarias, créditos específicos que a una persona le permitan especializarse, estén bien adaptados. Porque uno de los grandes problemas a los que se enfrentan muchas tecnológicas europeas también, y empresas de telecomunicaciones españolas y europeas, es que lanzan ofertas de trabajo, pero no encuentran perfiles que se adecúen a las necesidades que estas empresas tienen. Y esto es algo para lo cual se está moviendo mucho la colaboración público-privada, pero que de nuevo hace falta que se vaya directamente al centro de formación profesional y se les anime a crear nuevos títulos. Entonces, esto sería en el ámbito del talento. Luego, si por ejemplo nos vamos al ámbito de los procesos industriales, pues cambia completamente el prisma. La inteligencia artificial a nivel industrial te puede permitir optimizar procesos, hacer que una toma de decisión sea mucho más rápida. Entonces depende un poco del ámbito del que estemos hablando. Muy bien, bueno Raquel, pues muchas gracias, sin duda muchos retos los que nos pone delante la inteligencia artificial. Gracias por compartir tu conocimiento y tu visión sobre todos estos temas que nos impactarán de lleno. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Aula DIRCOM. Vamos ahora con nuestro espacio formativo. Abrimos el Aula DIRCOM y los expertos del sector nos van a ofrecer claves prácticas y consejos para afrontar algunos de los retos a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Ese es el objetivo de este espacio de Aula DIRCOM. Hoy se ha acercado hasta este aula Daniel Ureña, socio fundador y presidente de Nitid Corporate Affairs. Vamos a ver con él cuáles son las herramientas para monitorizar el impacto de los riesgos geopolíticos en la comunicación y en los asuntos públicos. ¿Cuáles son esas claves, Daniel? Bueno, hay varias claves en este sentido. En primer lugar, un buen mapa de audiencias es esencial en todos aquellos mercados donde nuestra compañía esté presente. Necesitamos saber quién es quién del ámbito político, institucional, mediático, social. En segundo lugar, un análisis de la opinión pública. Es imprescindible poder medir cuáles son los grandes debates, cuáles son las cuestiones que están presentes a nivel sociológico, cuál es la opinión de los ciudadanos sobre esos posibles riesgos políticos, y para ello pues las herramientas de análisis de datos y redes sociales nos pueden ser muy útiles. En tercer lugar, el seguimiento de las citas electorales. Necesitamos tener un conocimiento profundo de cuáles son los diferentes candidatos, los diferentes partidos en las elecciones nacionales, regionales, locales, pues para saber cuáles son las propuestas, los programas y, por tanto, poder anticipar cambios desde el punto de vista regulatorio y político. En cuarto lugar, un buen análisis de las organizaciones multilaterales, pues entidades como la ONU, la OMS, pueden tener un impacto importante en la actividad de nuestra organización, y por eso necesitamos conocer pues, los documentos, las propuestas, pues, las medidas que ejecutan y proponen estas organizaciones multilaterales. Y en último lugar, pues tenemos que tener claro que lo más importante es convertir toda esa inteligencia en estrategia. No basta con recopilar información, necesitamos saber interpretarla y convertirla en una ventaja estratégica. Porque nuestro trabajo no va de gestionar reuniones, sino de cómo somos capaces de anticipar cuáles son los riesgos a los que se va a enfrentar nuestra organización. Muchas gracias, Daniel. Nos quedamos con ese último paso, el de convertir la información y los datos en estrategia.
Es hora ya de repasar algunos eventos y actividades clave del sector para próximas semanas en el espacio que dedicamos a la agenda de DIRCOM. Para ello nos vamos a ir en este caso hasta Barcelona. Vamos a coger el puente aéreo o el puente sonoro para hablar con Teresa Batlle, delegada de DIRCOM Cataluña. Cuéntanos, Teresa, ¿a qué tenemos que estar atentos en las próximas semanas? Hola, Gonzalo. Pues lo más importante de los próximos días, venimos recordándolo desde hace unas semanas, es la Asamblea General de Socios que se celebrará el próximo jueves 27 de marzo en el Meeting Place de Castellana. Ya sabéis que esta es una de las citas anuales más importantes de nuestra asociación. Últimos días para completar la encuesta del estudio sobre el estado de la comunicación en España, que analiza la situación actual del sector y sus perspectivas de futuro. Podéis encontrar el enlace a esta encuesta en nuestra web dircom.org. En Cataluña os invitamos a que nos acompañéis a la jornada en que hablaremos sobre comunicación y confianza, o más bien crisis de confianza, y las oportunidades para reconstruirla el próximo miércoles 26 en el All in One. En abril, el martes 15, visitaremos en Barcelona el Godó, donde conoceremos cómo funciona el servicio de prensa de un torneo internacional. Y además de algún ciclo sobre tendencias y nuevos formatos y de algunas visitas especiales que tenemos programadas, no os podéis perder, como cada año en julio, nuestro evento con el que damos la bienvenida al verano en Cataluña, el Welcome Summer. Por último, recordaros que en DIRCOM estamos preparando el gran congreso universitario sobre comunicación corporativa, universidad y empresa, que tendrá lugar los días 18 y 19 de junio en Madrid. Si eres profesor universitario, investigador o simplemente un profesional de la comunicación interesado en la temática y quieres más información sobre esta iniciativa, visita la web www.cuecom.dircom.org. Esto es todo, Gonzalo. Gracias, Teresa. Hasta pronto. Gracias. Conflictos bélicos que continúan abiertos, luchas por el control de los recursos energéticos, disputas por el liderazgo en la innovación tecnológica con la IA de fondo, como hemos podido conversar con Raquel Jorge. El panorama está convulso, la geopolítica siempre ha estado presente en mayor o menor medida, lo está también en los comités de dirección en las empresas y nos corresponde a los directores de comunicación muchas veces poner luz en medio de toda esa oscuridad. Las tensiones entre las distintas potencias mundiales han condicionado históricamente el comercio y por extensión al mundo corporativo, pero parece sin duda que este elemento cada vez cobra un papel más protagonista. En el rol de árbitro de las tensiones geopolíticas, la diplomacia siempre ha ocupado una posición fundamental para el equilibrio de poder, en la búsqueda de la moderación. Una diplomacia que no solo se limita a las relaciones entre naciones, sino que también se extiende a las relaciones corporativas. En un mundo donde las fronteras entre lo político y lo corporativo está cada vez más difuso, la diplomacia corporativa en la que los directores de comunicación tomamos un papel protagonista, cada vez tiene más importancia. Esa capacidad para entablar diálogos efectivos, establecer alianzas y mediar en situaciones de conflicto se hace hoy crucial para las empresas que buscan navegar exitosamente en un entorno global cada vez más complejo.
Y así, con esta reflexión, llegamos ya al final de este episodio de Conexión DIRCOM, Todo Comunica, un espacio que hemos abierto aquí en Capital Radio para hablar de eso que nos apasiona, de la comunicación corporativa. Espero que hayáis disfrutado de este programa en el que hemos podido adentrarnos un poco más en la geopolítica y hemos contado con el periodista Paco Herranz, con Raquel Jorge y con Daniel Ureña. Muchas gracias a los tres por su colaboración. Y ya sabéis, si os interesa la comunicación corporativa y todos esos asuntos que nos afectan como profesionales de la comunicación, seguidnos en redes sociales, en los perfiles de DIRCOM, porque seguro que encontraréis cosas interesantes relacionadas con el sector. Y también os recuerdo que estamos abiertos a vuestras sugerencias, a vuestras propuestas, incluso también a vuestras críticas. Escribidnos, compartir con nosotros todas vuestras propuestas y trataremos de darles encaje en estos micrófonos. Tenemos abierto un correo electrónico para que podáis comunicaros con nosotros. Es el correo conexion@dircom.org. Estaremos encantados de leer vuestros comentarios, vuestras ideas o vuestras sugerencias. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos muy pronto, en 7 días, aquí en este espacio de Capital Radio, los jueves de 1:30 a 2 o en las principales plataformas de podcast. Hasta la próxima.